Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Giovanni Peña, médico reumatólogo. El pasado sábado 3 de mayo, en la ciudad de Barinas, estuvimos como conferencista en la cuarta jornada del PNFA de Medicina Interna del Hospital Dr. Luis Racetti, donde abordamos un tema supremamente interesante, que es el síndrome de activación macrofágica, o mejor conocido como linfohistiocytosis hemofagocítica. Importante señalar que esta patología está muy frecuente. Lo único es que está subdiagnosticada, es decir, no pensamos en ella. Al respecto, quiero decir que no me une ningún tipo de interés con ningún tipo de droga, medicamento, terapia o centro asistencial, ni ningún tipo de tecnología. Por lo tanto, tengo cero conflicto de interés. Con respecto a la agenda que vamos a desarrollar, como pueden observar, es una agenda que tiene 11 segmentos. Ojalá pudiéramos lograr que esos 11 segmentos sean cabalmente aceptados, comprendidos y por ustedes dilucidados. La definición de esta patología, quiero decirle que desde el 2004 se está intentando hacer una acercación teórica. En todo caso, el síndrome de activación macrofágica es como lo dice su nombre. Una entidad patológica que no se conocen bien las causas y que los macrófagos comienzan a tener una hiperreactividad, y entonces esto nos hace pensar que pudiera darse una serie de trastornos de tipo metabólico, de tipo inflamatorio y sobre todo de colapso multiorgánico. En reumatología se asocia con la artritis reumatoidea juvenil, pero más adelante, en un estudio que se presentó en el Tech Topping de reumatología de este año, que se hizo en el mes de marzo en la ciudad de Barcelona, extrajimos de allí una serie de datos bien interesantes en dos sendas y muy excelentes exposiciones que vengo a compartir con ustedes. En todo caso, ya sabemos que es una entidad patológica de afectación sistémica y, como pueden observar, existe un vacío de información en una buena cantidad de continentes y de países. Pueden ver entonces que el número de casos reportados mayor de 500 lo vamos a encontrar en Estados Unidos, en Francia y en China, mientras que entre 150 y 500 vemos una parte de Centroamérica, una parte de Italia y de 10 a 49 se supone que es en el resto del mundo. También es importante señalar que este estudio fue presentado por una conferencista de Portugal, donde hicieron una revisión de casi 20 años. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la etiología que se entiende de esta patología es que se da porque pudieran existir unas entidades patológicas primarias, dentro de las cuales está la leucemia, están enfermedades inmunológicas propiamente dichas, pueden coexistir patologías inflamatorias sistémicas o patologías incluso infecciosas de diferente naturaleza, desde micóticas hasta bacterianas. Pudiéramos pensar también que una patología cruzada donde hayan componentes virales nos pueden llevar a un síndrome macrofágico. Otro detalle interesante en la etiología de esta enfermedad y en la patogenia que desarrolla es que el rol de las células inmunitarias está muy alterado, sobre todo el de los macrófagos, el de los linfocitos T, y existe una hiperactividad de ella, lo que hace entonces convertir a la inflamación en un evento no solamente sistémico, sino circulante, permanente y difícil de diagnosticar. La otra es que se da una tormenta de citoquinas, varias citoquinas, inclusive la 18, empezando por la 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 18, la interleuquina 17 y hasta incluso a la 36. La patogenia del síndrome macrofágico o linfohistiocytosis nos hace pensar que siempre va a existir un daño tisular. Importante, siempre es necesario hacer una adecuada evaluación físico-orgánica. La anamnesis sería interesante, en este caso, si el paciente está en terapia intensiva, es importante tener una anamnesis reforzada por los datos de los familiares, es decir, los datos de quienes conozcan al paciente o los datos recabados en todo el historial clínico. Todos los resultados de todos los exámenes van a tener un valor imprescindible, pero necesario es pensar en el síndrome
macrofágico. Necesario es abrir la ventana de los diagnósticos para poder incluso podernos acercar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento acertado. Se tiene la biopsia de la médula ósea como una prueba de mucho interés. Pero ustedes van a ver más adelante los detalles que les vamos a aportar, como también son de un preciado interés. Los criterios diagnósticos de la linfohistiocytosis hemofagocítica desde el 2004 y otros nos hacen pensar que incluyen algunos signos y síntomas que van desde la fiebre, el crecimiento del vaso, algunas citopenias, pueden encontrarse las plaquetas bajas, puede haber siempre alteración entre los blancos, o bien muy arriba o bien muy abajo, pero sobre todo una prueba que es casi gold estándar es la hiperferritinemia. Es decir, va a haber un incremento de la ferritina que incluso pasa de 2000. Pueden existir otros criterios que más adelante lo vamos a hablar. La importancia de la ferritina es que este es un marcador clave para hacer no solamente el diagnóstico, sino la evaluación, el seguimiento, el monitoreo, bien sea como empeoramiento o mejoramiento de esta patología. La biopsia de médula ósea, como se lo dije, es importantísimo porque allí vamos a detallar si hay o no hay una hiperreactividad de los macrófagos. Por supuesto, hay otros marcadores como el SDS25 que nos permite decir si efectivamente el sistema inmunológico está o no está activo, está o no está suprimido, está o no está inmunocomprometido. También es importantísimo medir la interleuquina 6, ya se mide, la citoquina 6 se mide en cualquier parte de este país. Criterio para el diagnóstico en pacientes con artritis reumatoidea juvenil. Este es un estudio que se hizo en el año 2014 y 2015. Fíjense que nos presentan al paciente febril. Hay una enfermedad, una entidad patológica reumática de base, que es la artritis reumatoidea juvenil. La ferritina, fíjense que está elevada, siempre mayor a 680. Otros de los elementos pudieran ser la alteración de las plaquetas, un descenso brusco de las plaquetas, las transaminasas pudieran estar tocadas, los triglicéridos y el fibrinógeno. Es importante señalar esto. Existen marcadores para procesos inflamatorios. Generalmente nos vamos con la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva. Aquí no tiene sentido hablar de procalcitonina, ni mucho menos estarla pidiendo. El fibrinógeno nos pudiera aportar junto con la ferritina un valor diagnóstico. Ahora, los criterios de la histiocytosis hemofagocítica para el 2004 incluía todo lo que les acabo de decir, pero también incluyen un descenso de los neutrófilos, también describen una hemofagocitosis en la médula ósea, es decir, hay una prueba de biopsia allí involucrada, y fíjense que hay niveles bajos o ausencia de las células natural killer. ¿Por qué? Porque el papel de las células natural killer va a ser un papel de equilibrio ante el crecimiento desordenado de algún tipo de células. Cuando las células natural killer dejan de funcionar o bajan su actividad, entonces aquel proceso de hiperreactivación o hiperreactividad que tienen otras células se va a mantener en el tiempo. Hallazgos de laboratorios esenciales, volvemos a ratificar las células natural killer, los triglicéridos, la transaminasa, la citopenia, el fibrinógeno y por supuesto la hiperferritinemia. Tratamientos. El tratamiento es diverso. Miren, para empezar el tratamiento basta que exista la sospecha. Esa es la clave. Sospecha de síndrome de activación macrofágica, iniciamos tratamiento. Los corticosteroides. Generalmente la metilprednisolona. Se puede, de una persona que pese más de 50 kilos en adelante, 1 gramo endovenoso diario por 3 días, luego pasar a corticosteroides por vía oral. Preferiblemente la prednisona a 1 miligramo kilo peso día antes de las 7 de la mañana. La inmunoglobulina, es interesantísimo administrar inmunoglobulina, las unidades que sean necesarias, pero previamente evaluar función renal y si es posible hacer plasmaféresis. Una vez que nosotros la vemos en plasma, el papel de la inmunoglobulina va a ser mucho más efectivo. La ciclofosfamida. La ciclofosfamida debe indicarse a dosis máxima a una función endovenosa con protección renal, es decir, administrar 500 cc de solución fisiológica previamente, después el gramo de la ciclofosfamida administrarlo en 1 litro, es decir, en 2 frascos de 500 cc y luego volver a administrar 500 cc y forzar diuresis para que no haya
una alteración del tejido epitelial de la vejiga y no se dé una cistitis hemorrágica. Y el etopósido, más adelante estaremos hablando del etopósido, que es un medicamento utilizado para el cáncer, y cuál es su papel en el síndrome de activación macrofágica. Fíjense que en un consenso que hubo para tratar de evaluar los elementos terapéuticos del síndrome de activación macrofágica en algunas patologías, vemos entonces cómo el lupus aparece y nos mencionan que incluso pueden administrarse algunos biológicos, como por ejemplo el rituximab, el ruxolitinib, que también es una proteína que nos va a ayudar al proceso inflamatorio, pero también el etopósido. En la enfermedad de Stilo, enfermedad de la garrapata, ahí vemos que la patología se trata de base y luego se avanza. Más adelante vamos a ver, en las vasculitis aparecen otros biológicos como es el tocilizumab, pero también el rituximab. Y en VEXAS vemos que está el ruxolitinib, está el tocilizumab, el anakinra. Entonces aquí quiero detenerme. Fíjense cómo empezamos con biológicos murínicos, continuamos con biológicos humanizados y terminamos con biológicos netamente de origen humano, el anakinra. Fíjense aquí qué nos quiere decir cuando se presenta por primera vez esta patología, cuál debe ser la conducta de nosotros. Debiéramos entonces pensar que si estamos en presencia de una linfohistiocytosis hemofagocítica, en el caso del lupus, pensar que sí puede darse en Stilo un síndrome macrofágico, y más aún en el linfoma, una vez que nosotros evaluemos si es un linfoma linfoide de células T, pensar entonces que sí puede estarse presentando esta patología. Si es una leucemia de célula B, pensar que sí se puede estar presentando esta patología. Si es un linfoma Hodgkin o si es un linfoma no Hodgkin, pensar que sí se puede estar dando esta patología. Y en la infección pudiera resultar extraña, pero veamos entonces más adelante que en infecciones como tuberculosis y o procesos infecciosos neumónicos de larga data también puede haber síndrome macrofágico. Síndrome hemofagocítico en otros términos. Bueno, cuando decimos que la linfohistiocytosis es primaria versus una secundaria, evaluar si ha habido un familiar, si ha habido afecciones esporádicas en algunos pacientes, si el síndrome de activación es puro es macrofágica, pensar, así nos guste o no, que esa entidad está establecida, porque vemos entonces que pueden estarse dando algunos elementos que tienen que ver desde una infección, una sepsis, virus, asociaciones de virus, bacterias y hongos, e inclusive evaluar las funciones de algunos componentes celulares, algunos componentes de la respuesta, como es el antígeno mayor de histocompatibilidad o inclusive el sistema de complemento. Fíjense que pudiera darse también en un paciente que tenga una patología hepática de base, una hepatitis, tenga una coagulopatía intravascular diseminada y pudiera estarse complicando con una sepsis. O en una enfermedad inmunológica que está acompañada por una tormenta de citoquinas. También en los procesos inflamatorios por hiperferritinemia, es decir, con una ferritina elevada, y también con enfermedades similares al síndrome macrofágico en el pulmón o en el hígado. Importantísimo aquí señalar, que es el resumen de todo esto, que pudiéramos siempre, si abrimos la ventana, en diagnosticar oportunamente el síndrome hemofagocítico. Ahora bien, este cuadro es interesante porque a medida que nosotros diagnosticamos y conocemos las funciones celulares y o la hiperactivación de los macrófagos, el riesgo disminuye o aumenta el umbral de la enfermedad. Entonces, cuando obviamos el diagnóstico oportuno, el trastorno inflamatorio subyacente es grandísimo, mientras que cuando diagnosticamos precisamente el umbral se nos hace mucho más bajo. Hay que tener en cuenta que la inmunosupresión subyacente al tratamiento también nos puede ayudar. O como incluso si tenemos HIV-Sida, tenemos pacientes con quimioterapia, tenemos un paciente sometido al trasplante, como la terapia biológica o la inmunosupresión nos pudiera provocar componentes exógenos que nos hace difícil llegar al umbral de éxito del tratamiento y hace mucho más agresiva la patología. Interesante es ver aquí
cómo se comporta el umbral con los diferentes tipos de patologías y cómo se comporta el diagnóstico en los diferentes puntos o momentos de la patología. La mortalidad aguda del síndrome de activación macrofágica o síndrome hemofagocítico es altísima, el 50%, sobre todo en los pacientes que no los diagnosticamos a tiempo. El factor pronóstico más alto para poder atacar con éxito es el diagnóstico temprano, y la deficiencia o la afectación multiorgánica siempre se va a acompañar de eventos hemorrágicos y de infección que lleva a una sepsis. Las denominaciones de consenso de esta patología que presentaron en marzo de este año nos hace pensar siempre en las condiciones predisponentes, como les hemos dicho, o los eventos desencadenantes, el enfoque estandarizado, uniforme que tengamos de la patología y sobre todo el objetivo primario, que es disminuir la mortalidad. Diagnóstico temprano. Fíjense ustedes, si tenemos estos elementos que le hemos venido hablando, donde sencillamente un hemograma, el fibrinógeno, la interleuquina 6, el papel de la ferritina, si podemos hacer o no una punción de médula ósea, si podemos tener una radiografía de tórax, sobre todo para ver si existen afecciones infecciosas en esfera pulmonar, incluyendo la de perfil para ver cómo está el mediastino y descartar tumores, la ecografía abdominal y, por supuesto, la exploración que hagamos de todo el poblado celular o toda la población celular. ¿Qué vamos a estratificar? ¿Cómo se encuentran los órganos? Si hay o no hay una activación elevada de los componentes sanguíneos, cómo está el sistema cardiovascular, si tenemos o no tenemos medios internos controlados y equilibrados, cómo está el aparato respiratorio, sobre todo si hay o no hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, si tenemos o no tenemos afección hepática, si tenemos o no tenemos alteración neurológica. ¿Por qué? Porque pueden haber conductas de delirio o conductas hipotérmicas o inclusive pueden darse convulsiones porque pudiéramos estar ya ese paciente presentando infecciones del sistema nervioso central. Por supuesto, los componentes celulares que hay que evaluarlos, si hay citopenia, si no hay citopenia. Hay que averiguar cuando tenemos a un paciente con síndrome hemofagocítico cuál es su contextura, su biotipo, porque una persona que tenga déficit calórico o déficit proteico, su pronóstico también comienza a verse comprometido. Ahora bien, importante decir que existen unos colaboradores para la exacerbación o la mitigación de esta enfermedad, ¿verdad? Si tenemos una infección bacteriana, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii con aspergillosis o herpes, aquí esto tributa al empeoramiento de la enfermedad. Esta lámina yo siempre le explico desde aquí para allá porque ustedes van a entender que también si hay algo que predispone, como es un lupus, como es una artritis reumatoidea, como es una vasculitis, también entonces el pronóstico se nos hace más complicado. Si hay una infección por HIV-Sida, si hay tuberculosis, si hay leishmaniasis, si hay enfermedades relativas de los linfocitos, es decir, si hay enfermedades linfoproliferativas, si hay otro tipo de cáncer, o si tenemos inclusive citotoxicidad por deficiencia de activación de la natural killer, o tenemos un trastorno metabólico, puede entonces estar ocurriendo allí que se dé una pantalla séptica, es decir, todo el mundo va a creer que es una infección, y se olvidan de que estamos ante un síndrome hemofagocítico. Importante hacer todas estas pruebas virales, pero teniendo estas pruebas diagnósticas de virus y patología, no dejemos de pensar que es un síndrome de activación macrofágica y tratarla como tal, más allá del tratamiento referente a la patología que encontremos. El tratamiento, como se les digo, ya se les mencionó, la metilprednisolona, el anakinra, un biológico completamente humanizado, ahí están las dosis, fíjense. Importante señalar que estas dosis se van a dar hasta combinadas. Yo puedo dar anakinra, administrar metilprednisolona o incluso otro biológico, pero atender que son por 5 días.
los efectos refractarios de la anaquimra se pueden tratar. Pero fíjense que aquí llegamos al topósito. A pesar de que los europeos señalan de 50 a 100 miligramos por cada metro cuadrado, es tolerable hasta 160 miligramos por metro cuadrado. Importante aquí señalar que es durante 10 días. En el día 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Si lo damos así, el tratamiento va a ser efectivo. Ahora bien, las circunstancias concomitantes, por ejemplo, siempre vamos a estar claros que ante una falla de el objetivo que buscamos, pensar entonces en otro biológico, en el rituximab, en el bortezomib. Si hay herpes, por supuesto, administrar aciclovir. Si hay una neoplasia linfoproliferativa, administrar el medicamento antineoplásico que está indicado como quimioterapia. Y en el caso, o por caso, pensar siempre en las autovacunas, en la profilaxis fúngica. Así lo veamos, protejamos contra hongos. Así lo veamos, protejamos contra herpes. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese sistema inmunológico que está deprimido nos permita la siembra de esta patología. Este cuadro es un cuadro bien interesante. Fíjense el papel que tiene la ferroxidasa, el papel que juega la ferritina. ¿En qué? En la instalación del proceso inflamatorio sistémico. Y por eso es que aquí hablamos de sospecha de hiperinflamación y lo hablamos relacionado con la linfocistosis hemofagocítica o síndrome de activación macrofágica. Fíjense que importa todo lo que hemos hablado, evaluar todos los elementos diagnósticos, pero también investigar si hay un componente de malignidad, si hay un componente de infección o si hay un componente heredofamiliar, tratar la enfermedad de base, pero comenzar entonces a tratar el síndrome de activación macrofágica. Está comprobado, sea la enfermedad que sea, si yo administro tratamiento para el síndrome de activación macrofágica y es síndrome de activación macrofágica, el paciente se salva. Si no es síndrome de activación macrofágica, continuará la evolución y el efecto del otro tratamiento que se está aplicando de base. Estos son episodios, fíjense que este es un trabajo interesantísimo. Cuando yo le hablaba de que hay casi 24 años de observación, fíjense que es un trabajo retrospectivo y prospectivo. De manera retrospectiva tomaron 22 casos y de manera prospectiva tomaron 38. Es decir, como 60 pacientes en 60 episodios con 54 pacientes pudieron observar. Y fíjense ustedes, el papel de la leucemia mieloide, apenas 2 casos, pero 19 presentaciones y fíjense el porcentaje. Fíjense el lupus eritematoso sistémico, 9, 15 presentaciones y cómo se comporta la enfermedad, es decir, un 60% de afectación y de evolución al síndrome de activación macrofágica. Continuemos, por favor. Es necesario un MDT, es decir, un tabulador de este síndrome para adultos, por supuesto. Hay una fase en que no sabemos que existe, nadie está pensando en la linfocistosis hemofagocítica. Entonces, solo en la UCI se piensa que pudiera haber un síndrome de activación multiorgánica, perverso, dañino, le dicen síndrome drástico. Entonces, aquí el papel de los inmunólogos, de los reumatólogos clínicos, el papel de los hematólogos nos puede ayudar mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diagnóstico y el tratamiento es un trabajo multidisciplinario. ¿Falta información? Sí. ¿Falta concientización? Sí. Por eso es que estamos hablando hoy de esta enfermedad. De esta enfermedad hay que hablar bastante, explicarla bien para que pueda ser entendida de que existe. Luego, motivada a buscarla y luego perfeccionado en su tratamiento. Una vez que llamemos al equipo, por supuesto, ahora que sabemos que existe, ¿cómo la vamos a tratar? Empezar a tratar, buscar otros especialistas y pensar que efectivamente el tratamiento va a funcionar en el síndrome de activación macrofágica, va a disminuir la mortalidad. El proceso de educación y de investigación nos va a permitir recabar un número de pacientes y poder tener elementos predictivos y elementos de evaluación del éxito terapéutico. Les dejo a continuación una lámina con 2 códigos QR. Esto fue producto de el trabajo que hicieron estos compañeros que presentaron. En uno, ambos son supremamente necesarios. En uno nos va a estadiar la enfermedad y en el otro nos va a permitir
diagnosticarla, y en el estadiaje nos va a permitir si el tratamiento está funcionando acertadamente o no está funcionando acertadamente. Quiero decir que esta es una enfermedad compleja, sistémica, costosa de entender, pero más costoso es su tratamiento. Como podemos observar, tiene un 50% de probabilidad de mortalidad cuando no se diagnostica a tiempo. Espero les haya agradado, espero sus comentarios y también sus preguntas, las responderemos.